Buenas tardes, me llamo Phil Metzger, Y mi nombre es Carlos Alvarado. and I recently did a series of teachings through the book of Ecclesiastes, Recientemente hice una serie de enseñanzas a través del libro de Eclesiastés and we want to release them now in Spanish. y queremos presentarlas ahora en español. So we really hope you enjoy these teachings. Así es que esperamos que disfruten de estas enseñanzas. Muy bien, vamos a terminar el libro de Eclesiastés. Y tengo que decirles que derramé una o dos lágrimas porque me está encantando, no lloré, pero me está encantando estar en este libro y he amado lo que el Señor nos está hablando y lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero vamos a estar en Eclesiastés capítulo 9, en esta serie que hemos llamado Al Revés. Vivimos en un mundo que está al revés. Y en ese mundo al revés hay algunas prioridades que se nos han puesto delante de nosotros que no son las prioridades de Dios. Se nos ha dicho cómo tratar y usar a las personas en circunstancias y situaciones para nuestro beneficio, en lugar de ver la vida por lo que verdaderamente es un don de Dios. Así que Salomón, el escritor de Eclesiastés, hace esto de una manera grandiosa, y la forma en la que nos recuerda del valor que tiene la vida es que nos dice que vamos a morir. Y así es como captura nuestra atención. Y decimos, sí, tienes mi atención. Y él dice, si van a morir, vamos entonces a aprender a vivir. Y eso es de lo que se trata todo este libro. Así es que vamos a ver estos últimos versículos, comenzando con el versículo 9 al 14. Los vamos a leer y luego vamos a escudriñarlos. Salomón escribe, mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimientos impartió a la gente. Ponderó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Las palabras de los sabios son como aguijones y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por una sola guía como clavos bien hincados. Hijo mío, además de lo antes dicho, toma en cuenta que nunca se acaba de escribir muchos libros y que el cuerpo se cansa de tanto estudiar. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Y yo, para mí mismo, y lo puse en el app, si están en el app, pueden ir a las notas, he titulado nuestro mensaje hoy, Los palos y las piedras. ¿Se acuerdan esa frase? Las palos y las piedras me romperán los huesos, pero las palabras no me duelen. Esa es la mayor mentira que hemos dicho cuando éramos niños. La primera parte es verdad y la segunda parte es mentira. Porque yo puedo deducir que la mayoría de nosotros en este cuarto nos hemos sanado de las heridas de los palos y las piedras, pero no de las palabras que se nos dijeron. Esas palabras que se nos dijeron llenas de ira. Esas palabras que se nos dijeron con impaciencia. Así que yo no creo que es verdad que los palos y las piedras nos pueden romper los huesos y los nombres no nos duelen o las palabras no nos duelen. Quizás podamos decir que no nos afectan, pero sí nos afectan a la mayoría. Las palabras tienen poder y eso es lo que queremos ver, eso es lo que Salomón dice. Y déjenme darle un ejemplo, si no saben que esto es verdad, déjenme darles un ejemplo. Cuando van a esa hermosa boda y se reúnen y dicen lo acepto y la acepto, ¿tienen significado esas palabras? ¿Qué tal estas palabras? Estás despedido. Esas palabras tienen significado, ¿no es cierto? Esas palabras duelen. Me gusta lo que el presidente Reagan dijo. Él dijo esto: las palabras más aterradoras en el inglés son yo vengo del gobierno y estoy aquí para ayudarte. Las palabras tienen poder. Me encanta eso, es tan gracioso. Y decimos que las acciones hablan más que las palabras, pero no estoy seguro que eso sea siempre verdad. Las palabras hacen cosas, las palabras tienen poder y claro que nuestras acciones importan, pero lo que decimos importa también. De hecho, la Biblia nos dice que daremos cuenta de todo lo que digamos, de toda palabra que hayamos hablado. Vamos a dar cuenta por ellas. Eso está aterrador. Las palabras importan. Fueron las palabras que incendiaron al mundo en la Segunda Guerra Mundial.
Fueron palabras. Pudo haber sido a través de palabras que su baja autoestima nació. Se le dijo que no era bonita, que no era fuerte, que no era lo suficientemente bueno, que no eran capaces. Las palabras tienen el poder para sanar o para destruir. Santiago 3:6 dice, y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Así es que, Santiago, dinos cómo te sientes acerca de las palabras. Las palabras tienen tremendo poder y no se nos olvide que todo el destino de la humanidad descansó en una palabra de Dios que dijo que es Shalom. Todo resulta de que Dios dijo que Él venía a traernos paz. En Juan capítulo 1, versículo 1 leemos esto. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo, a través de todo Eclesiastés, Salomón se está refiriendo a sí mismo como el predicador. Él usa palabras para comunicar el corazón y la voluntad de Dios, porque las palabras tienen poder. De hecho, déjenme ir más allá. Las palabras habladas en voz alta, todos tenemos palabras, hay palabras en su mente ahorita. En un poco sus palabras van a ser, tengo hambre. Me pregunto cómo están los niños. Tenemos palabras que están pasando en nuestras cabezas, pero cuando hablamos en voz alta hay más poder en las palabras, tienen más poder. Déjenme explicarles lo que quiero decir. Hay una enseñanza que existe dentro del mundo cristiano. Algunos la conocen como la palabra de fe. Hay un montón de diferentes modalidades, pero la idea es esta, que nuestras palabras tienen poder con Dios. Parece que está bien, pero no es así. Si hablo estas palabras, entonces Dios debe hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga. Y claro que esto ha causado muchos problemas, muchos errores, y creo que lo más difícil con esto es que cuando yo pienso que si yo le digo, que si yo digo, Dios, ya no voy a enfermarme en el nombre de Jesús, se va a enfermar de la influenza. Las palabras son limitadas, pero hay algo que de veras debemos admirar, y creo que muchos de nosotros decimos, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero déjeme decirle algo que me encanta de la gente que cree que sus palabras tienen poder, es que tienen fe en Dios, pero la enseñanza está mal. Sí, pero tienen fe en Dios, pero yo no creo eso. Sí, pero ellos tienen fe en Dios y yo quiero tener esa clase de fe en Dios. Que creen, ¿saben lo que dijo Jesús? Y esto es algo loco. Escuchen esto, Marcos 11:24. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Yo creo que ese debe ser uno de los versículos más mal usados y menos usados en toda la Biblia. Lo que pidan en mi nombre, creyendo que lo recibirán, lo van a recibir. Se está acercando la Navidad, es tiempo de hacer su lista. Y Dios le dice, yo no necesito la Navidad para eso. Sueña, cree. Lo que sea que pidas en mi nombre, eso está en la Biblia. Jesús nos invita a creer en Él y a creerle a Él. Yo sé que muchos de nosotros tenemos este temor de que no queremos ser una persona que simplemente piensa que todo lo que yo quiero se me va a dar, pero pudiera ser que se convierta en una persona que no crea que Dios puede hacer nada, y tenemos que creer que Dios es un Dios fiel, que puede hacer grandes cosas y sus promesas siguen siendo verdad, aún en nuestros días. ¿Por qué no creer a Dios en sus palabras? Y Salomón en Eclesiastés 12 quiere que creamos en el poder de las palabras. Mayormente que no hagamos menos la palabra de Dios. Cuando yo era niño no me acuerdo dónde estábamos en México, era un tiempo maravilloso, y yo comí mole. Lo odié. Y ahora que he vivido aquí es como que soy un hereje por haber dicho eso. Así es que alguien me dijo, no, es que comiste un mole malo, no estaba bueno. Así es que no, yo decía, no, pero prueba el mío. Lo probé, estaba equivocado, es muy bueno. Tiene chocolate, ¿no es cierto? ¿Qué cosa no es mejor con chocolate? Así es que una experiencia me hizo pensar que todo iba a estar malo. Todo. La palabra de Dios tiene poder para cambiar todo.
Y necesitamos no hacer nada que estorbe a eso. Noten en Santiago 5:13. Noten lo que dice ahí en Santiago 13. Hay alguien entre ustedes que está afligido, que ore a Dios. Algunos de ustedes está de buen humor, que cante alabanzas. Hay entre ustedes algún enfermo, que les llame a los ancianos de la iglesia para que lo oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Y lo creo o no lo creo. Y recuerdo que les dije cuando yo era joven en el ministerio, cuando venía alguien enfermo, quería orar por ellos, oraba por ellos y luego oraba contra mi oración. Así es como lo hacía. Señor, sánalos. Pero si no los sanas, siempre estaba como haciendo relaciones públicas de Dios. Si no va a funcionar, Señor, si no sucede, Señor. Y luego lo leí y me di cuenta que Dios no necesita relaciones públicas. Él hace las cosas bien por sí mismo. Él no quiere que yo le estorbe, sino que me haga a un lado. Lo que Él quiere que haga es que ore con fe. Pero ¿qué tal? ¿Pero qué tal si qué? ¿Pero qué tal si Dios no sana? Muy bien. ¿Y qué tal si no lo hace? Pero yo necesito ser una persona que está dispuesta a decir esas palabras con fe en oración y creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Las palabras tienen poder. Si no, vayan a Génesis 1:1, no tienen que ir a buscarlo, pero recuerdan las poderosas de las palabras de Dios. Entonces, Dios dijo, Dios habló, las cosas sucedieron. Podemos ver esto aún en nuestras propias vidas. Podemos verlo aún en nuestras propias vidas. ¿Alguna vez han dicho algo en voz alta a alguien y se arrepienten inmediatamente? ¿Alguien levanta en su mano? ¿Alguien le ha dicho algo a alguien y se arrepintió inmediatamente? O quizás fue el siguiente día. No, está bien si fue el siguiente día. Todos tenemos esos momentos en nuestra vida. En realidad tuve que decir eso. Se piensa en algo que está mal, pero cuando se dice en voz alta tiene más significado. Las palabras tienen poder. Por eso la Biblia no es un libro con fotos. Por eso Jesús no vino durante los días de YouTube e hizo un montón de videos virales. No, Él vino en un tiempo cuando la palabra hablada era todo. Y la palabra viva, que es Jesús, nos dio la palabra viviente para hablar a nuestras vidas. Romanos capítulo 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. La semana pasada Salomón dijo, recuerda a tu Creador. Vimos eso la semana pasada en Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador, no solamente a tu Dios, sino tu Creador. Recuerda que tú eres un ser creado, aun cuando es un mundo al revés, eres un ser creado dentro de la creación de Dios. Y así que Salomón lo vimos, nos enfocamos en cuándo debemos recordar a nuestro Creador. Y dijo, en tu juventud. Y vimos eso, qué significa estar en nuestra juventud. Cuando Salomón escribió esto, cuando él dijo que si se estaba joven, él estaba pensando en toda persona que tuviera la capacidad para vivir. Así que no le da gusto si no está tan joven en el mundo, en los ojos del mundo, que Salomón aún creyó, pensaba que era joven. Si su corazón está latiendo y se sigue moviendo y su mente está funcionando y es parte de la vida, Él dice, acuérdate de tu Creador, porque Él quiere que veamos nuestra vida en este contexto. Somos libres. Los éxitos de la vida no dependen todo de nosotros. Somos parte de la obra de Dios, del reino de Dios, de la creación de Dios. Así es que en la última sección vamos a contestar no el cuándo debo recordar a mi Creador, sino cómo y el por qué debo recordarlo. ¿Cómo recuerdo a mi Creador y por qué debo recordar a mi Creador? ¿Por qué y cómo debo vivir sabiamente en el mundo de Dios? Y Salomón va a darnos, estoy llamando esto Eclesiastés en su resumen, en 4 palabras. 4 palabras que en resumidas cuentas nos van a dar el libro de Eclesiastés. Y la primera palabra, como pueden ver, es placer. La palabra placer. Ahora, yo no sé si yo les dijera que leyeran Eclesiastés y les diría que me dijeran una palabra que lo describe. No creo que la palabra placer estaría en las primeras 100 palabras que escogieran. No creo que lo iban a leer, iban a decir, ese es un libro que habla de gozo y de placer y deleite y maravillas. Probablemente no dirían miseria, depresión,
quiero suicidarme, vanidad, no tiene significado. Probablemente no pensarían en el placer, pero noten lo que escribe en el versículo 10. Bueno, el versículo 9, y vamos a leer esto. Dice, mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente, ponderó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Palabras verdaderas. En el versículo 10, en las diferentes traducciones, usa la palabra agradable. En el lenguaje original es más como algo más que agradable. Palabras que agradaran, no solamente aceptables, sino que agradaran, porque la verdad nos hace libres. La perspectiva de Salomón de la vida y la felicidad y significado es tan diferente a la forma que la ve el mundo. En un mundo al revés, evitamos el pensar en la muerte porque pensar en la muerte nos entristece. Salomón dice, están bromeando, tienen que recibirla para que puedan en realidad sacarle provecho a la vida. Si evitan aquella cosa que es verdad, entonces es como tratar de evitar un iceberg delante de ustedes mientras están tratando de navegar en el mar. No pueden evitar lo inevitable. Recíbanlo y así pueden navegar alrededor de ello en ese sentido. Si la muerte es la única realidad, no hay ninguna garantía de que siempre vamos a estar felices o tristes o exitosos o siempre vamos a ser miserables. No hay garantía de nada de esas cosas. La única cosa que sabemos es que vamos a morir. Y no son las malas nuevas, son las buenas nuevas, porque ahora podemos decir, entonces, ¿cómo quiere Dios que viva? Si voy a morir, entonces, ¿cómo es que debo vivir? Ustedes y yo, y tengo que recordarles esto porque es tan importante, hemos sido salvos por Jesús con un gran propósito y porque nos ama. Estamos terminando el libro de Eclesiastés, pero este es un punto importante y tenemos que recibir este punto y es esto: ¿cómo debo acordarme de mi Creador? Y Salomón nos dice, escuchando su palabra con deleite. No solamente que sean palabras aceptables, sino que son palabras llenas de gozo y maravillosas. Entonces descubramos esto y quizás esto sea contrario a su manera de pensar del libro de Eclesiastés, pero Salomón quiere que nos vayamos entendiendo que Dios no es un aguafiestas divino. Él quiere que yo disfrute deleites y gozo. Él no está enojado, él no está frustrado. Es absolutamente falso. Escuchen, esto es tan importante. Cuando los cristianos en nuestros días quieren darle a la gente la impresión de que Dios está enojado y por eso algo malo está pasando en algún lugar, eso es hacer menos el mensaje del Evangelio. Déjenme explicarles. Se nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús llevó sobre sí mismo la ira de Dios. Si hay ira que Dios está derramando sobre la gente ahorita porque son pecadores, y he escuchado esto con fuegos, incendios, terremotos, tsunamis, que Dios los está juzgando, pero Dios ya juzgó el pecado en la cruz. Es una mentira hacerlo parecer como que las cosas malas están sucediendo porque Dios está juzgando a algún grupo de personas. Vayan en el libro de Génesis y Dios dijo que Él no haría eso otra vez, Dios derramó toda su ira sobre su Hijo Jesús para que cuando Él los viera a ustedes y a mí, nunca más nos viera con ira, solamente con amor, porque Él lo cobró todo en su Hijo Jesús. No hagan menos el Evangelio pensando que Dios sigue airado porque ellos no están caminando con Dios. Dios los va a juzgar. No los va a juzgar. La cosa del Evangelio es esta, que si no se recibe a Jesús en sus corazones, se están juzgando a sí mismos. Dios no está enviando a la persona al infierno, se van porque quieren ir al infierno. Él ha hecho todo lo que ha podido hacer para que nadie se vaya al infierno. No hagan menos el Evangelio diciendo que Dios está juzgando a la gente, porque esa es una terrible mentira. Dios no está contra la gente, pero es que no creen como nosotros creemos. Pues tú tampoco creías lo que crees ahora.
pero Él te amó lo suficiente como para perseguirte. Ahora noten lo que dice en el versículo 10. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Creo que a menudo cuando hablamos de la Biblia tenemos la tendencia a preocuparnos con la verdad, pero no con la delicia. De hecho, si leyéramos esto por nosotros mismos, se harían hacia la palabra verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que la verdad es importante. No hay cómo subestimar la palabra, vale la pena, pero debemos tener un claro sentido de lo que creemos. La palabra de Dios es la verdad. Si quieren saber qué es verdad y qué no es verdad, lean la Biblia. Estudienla para su vida, para el mundo en el que vivimos, vale la pena. Pero en el proceso creo yo que podemos enfocarnos tanto en esta idea de la palabra de Dios, que es verdad, pero se nos olvida que hay otra parte que Salomón nos dice aquí que también es agradable. También trae gran gozo, es aceptable. Podemos enfocarnos tanto en que tenemos la verdad y todo lo demás es mentira, que eso es algo verdadero, pero no se pierdan de que también dice que trae gozo y trae delicia. Creemos que el cristianismo está bien y todos los demás están mal. No exactamente, creemos que Dios está en lo correcto y todos los demás estamos equivocados. ¿Tiene sentido eso? Hay una gran diferencia. No creo que yo esté bien y una persona que no es salva está equivocada. Creo que Dios está bien y todos los demás estamos equivocados. Eso es ecualizar las cosas. Salomón no solamente dice que la palabra es verdad, sino también dice que es agradable. La Biblia es hermosa. Vamos a hablar más acerca de esto en enero. Vamos a ver cómo entender la voluntad de Dios, pero también cómo entender el corazón de Dios. Creo yo que en todas nuestras vidas no tenemos un buen balance en estas dos cosas y vamos a ver eso muy, muy importante. Déjenme usar una analogía. Cuando un joven tiene una novia o una jovencita tiene un novio, pueden verlo como quieran, y este jovencito le dice a sus padres, es la mujer más hermosa del mundo. Está viendo a su madre y le está diciendo que su novia es la mujer más hermosa del mundo. ¿Cómo se va a sentir la mamá en ese momento? Bueno, pues la mamá entiende que este joven no está diciendo que todas las demás están feas porque ella es hermosa. No está diciendo, mamá, tú no estás bonita. Lo que está haciendo es que, ¿o qué tal esto? ¿Alguna vez alguien les muestra a su bebé recién nacido? No es la bebé más hermosa de todo el mundo. No, la mía estaba más hermosa. La mía está más hermosa. No nos decimos, oh sí. Y luego decimos, ni siquiera cerca. No estaba bonita, no era no estaba, pero en el momento decimos está tan hermosa y ahora todos vamos a ver el bebé de los demás. No, esta es la realidad. Cuando vemos un bebé, escuchen, sea que tenemos 10 hijos, ningún hijo, cuando vemos un bebé hermoso, no estamos diciendo que este es la verdad, estamos diciendo que es una delicia porque son hermosos. Todos los bebés son los más curiositos del mundo. No está diciendo que sus hijos no son curiositos. Oh, es que ella es la persona más. No están diciendo, no es una verdad que quita a todos los demás y los hace feos y horribles. Es un dicho de delicia. Ellos están hermosos. La analogía no se mantiene porque la Biblia no es subjetiva. La Biblia no es un libro de subjetividad como un hombre o una mujer. Si tan solo vemos la Biblia como un libro de verdad, no descubriremos el gozo de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Está bien o está mal, blanco, negro? Sí, pero ¿has visto el corazón de la palabra? ¿Han experimentado el latido del corazón de la palabra? La verdad es hermosa y la belleza o la hermosura siempre, en este contexto, siempre va a ser verdad. Un erudito dijo esto: aquí hay una gran prueba para tomar, para descubrir si encontramos la Biblia primero placentera. Dijo esto, no va a estar en la pantalla, pero escuchen esto: se puede medir si encontramos la palabra deleitosa no por cuántas veces la leamos o cuánto de ella leamos, ni siquiera si la encontramos fácil o difícil de leer, sino que nos aproximamos a
a la vida esperando ser sorprendidos por ella. La delicia de la Biblia nace cuando esperamos que la Biblia nos enseñe algo que todavía no conocíamos. Ahí está el reto. Por eso es tan importante que compremos una Biblia nueva, que no esté toda marcada. Comenzar de nuevo. Yo marcaba mis Biblias y la siguiente vez que la leía solamente leía lo que había escrito en la margen, solamente lo bueno. Es curioso, cada año, cada década, cada experiencia, cada circunstancia, ¿qué es lo bueno? Lo bueno cambia, sigue cambiando. Escuchen las palabras del rey David en el Salmo 19, dice: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma, el testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenio, los preceptos del Señor son rectos, alegran al corazón, el mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos, el temor del Señor es bueno, permanece para siempre, los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos, son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel de la destila del panal. Así es como el salmista vio la palabra de Dios. Él no solo dijo se trata de bien y se trata del mal y debemos de estar del lado correcto. Dijo que está tan lleno de delicia y de hermosura. Escribir algo así requiere que yo tenga una vista de mí mismo, de que soy pobre, pero la palabra de Dios es rica. Yo necesito que la palabra de Dios sea suficiente para mí. No estoy seguro pero la palabra me da seguridad. Descubran el placer de conocer a Jesús. Palabra número 2, ya están pensando, hoy apenas va en la número 2, pero les prometo que nos vamos a acelerar aquí. Número 2, dolor. Miren el versículo 11 de Eclesiastés 12, las palabras de los sabios son como aguijones y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un solo guía son como clavos bien hincados. Los aguijones eran para dirigir al animal en un paso correcto. Se usaban para picar a los animales para que se mantuvieran yendo en la dirección correcta. Si el animal se movía a la derecha o a la izquierda, el dolor les avisaba que debían de moverse de nuevo al camino correcto. Eclesiastés, y en realidad toda la Biblia, está llena de clavos, de aguijones. Estoy seguro que les ha sucedido, a mí me ha sucedido. Si yo en realidad presto atención a lo que estoy leyendo, y vamos a ser honestos, a veces leemos y nos ponemos en piloto automático. Es como ir al trabajo, ya no prestamos atención, sabemos hacia dónde vamos. A veces leemos la Biblia de esa manera, pero si en realidad se detienen y empiezan a leer la Biblia y en realidad a escudriñarla, es ofensiva. Ofende mi carnalidad, ofende mis pensamientos, ofende mi mentalidad, me ofende, son como clavos que están siendo hincados en mí, son como aguijones que me están llevando al camino correcto. Te estás apartando para este lado, te estás apartando para aquel, devuélvete. La palabra está llena de palabras como aguijones y causan dolor porque Dios nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Está obrando en nosotros. No simplemente va a decir, oh, te amo, eso no importa que lo hagas. Oh, Señor, pero soy tan pecador. No, no te preocupes. Murió por nuestros pecados. Le importa la santidad. En realidad le importa. No se les olvide que le importa más que a lo que a nosotros nos va a importar. Me recuerda aquel himno que dice que estoy propenso a apartarme, Señor, estoy propenso a dejar al Dios que amo. En mi naturaleza humana estoy propenso a apartarme de Dios. En esos momentos en los que siento que debo buscar a Dios y me pregunto si es el Señor o soy yo, es el Señor. Cuando estoy tratando de escaparme del Señor, ese soy yo. Entiendo eso. No hay mejor GPS para el alma que la palabra de Dios. No hay mejor GPS que la palabra de Dios. Así como debemos evaluar nuestra relación a la palabra de Dios y el dolor que nos causa. ¿Cuándo fue la última vez que leyó a alguien en la Biblia que le hizo sentirse mal, pero de todas maneras se sometió a ello? Leyó algo que le molestó y le molestó porque necesitamos cambiar, pero escogió obedecerlo. No hay nada que ha sido desperdiciado en el mundo. La mayor riqueza del mundo que está siendo desperdiciada en la historia humana es la gente que conoce la verdad de Dios y no la cumple.
Olvídense de los billones de dólares que están siendo desperdiciados. Todos tenemos un juicio para los que están gastando sin ningún propósito, pero dejen de gastar o malgastar lo más grande que Dios le ha dado, que es la verdad de su palabra. Pero eso me molesta. Voy a quedarme con las partes que me gustan solamente, y tratamos la palabra de Dios como una barra de ensaladas. Me gusta esto, no me gusta aquello. No estoy tratando de condenar a nadie, simplemente estoy diciendo algo que es verdad. Ustedes hacen esto, yo hago esto, leemos las cosas, decimos sí, eso es verdad y es bueno, pero voy a hacer lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que Dios está tratando de cambiar en nosotros. Un autor lo escribió así: no domestiquen la Biblia. Y yo lo pongo en estas palabras: vivan en el mundo de Dios, no en el mundo que están tratando de crear para sí mismos. Tenemos que vivir en el mundo de Dios, no en el que yo estoy tratando de crear. Es fácil obedecer partes de la Biblia que se alinean con sus pasiones. Es fácil obedecer las partes de la Biblia que se alinean con sus sueños. Pero ¿qué tal las partes que no son así? Dejen que el dolor tenga un lugar en su vida cristiana. Porque déjenme decirles algo: va a tener parte en ella de todas formas. Va a tener parte en ella de todas formas. ¿Por qué no aprender a obrar dentro de la economía de Dios y no aparte de ella? La palabra número 3, en resumir el libro de Eclesiastés, es la palabra perspectiva. Perspectiva. Versículo 13. Todo este discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Wow, Salomón, estás fuerte en esto. ¿Por qué debo de permitir que la Biblia me deleite, pero también me cause dolor? Y este versículo promueve una verdad bastante alocada. El discurso termina en lo siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Todos nosotros ponemos nuestra vida en diferentes compartimentos: nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros gozos, nuestros dolores, nuestro pasado, nuestro futuro. Todos estamos poniendo diferentes cajitas en donde guardamos ciertas cosas en su caja apropiada, y el dolor viene cuando algo de mi pasado lo tomo y lo pongo en mi presente, lo pongo en mi futuro. Así es que debemos de tomarlo todo y ponerlo en el pasado. Todo lo ponemos en el pasado, pero esto es lo que Salomón dice. Quieren aprender a vivir una vida holística, una vida plena, entonces teman a Dios y guarden sus mandamientos. Y si no saben esto, déjenme explicarles. Cuando la Biblia habla de temer, está hablando de honrar o respetar, pero una forma fuerte de decir eso no quiere decir como que nos acobardemos delante de Dios, sino tener un respeto saludable para con Dios, respetar a Dios y guardar sus mandamientos. Ponemos cosas en compartimentos. Tenemos esperanzas, tenemos sueños, y en ellos tenemos responsabilidades. Soy estudiante, soy cónyuge, soy padre, soy amigo. Pero Salomón dice que en primer lugar tenemos una responsabilidad para con nuestro Creador. Recuerda o acuérdate de tu Creador. Lo que debemos primero, se lo debemos a Dios. Le debemos a Dios primero. Y lo que esto significa es que primero tenemos nuestra claridad, nuestros sueños, nuestro entendimiento y nuestras responsabilidades de Dios. Imagínense cuán fácil sería si comenzáramos con Dios. Ahora yo puedo decir eso, no siempre lo hago. ¿Por qué es que debo de ser un buen empleado? Porque temo a Dios y guardo sus mandamientos. ¿Por qué debo ser un buen estudiante? Porque temo a Dios y guardo sus mandamientos. ¿Por qué debo ser un buen hijo o hija? Porque temo a Dios y guardo sus mandamientos. Si Dios me llama a honrar, si Dios me llama a ser fiel o lo que sea que me está llamando a hacer, voy a temer a Dios y voy a guardar sus mandamientos. Todo lo que haga, lo hago porque primero respeto a Dios y quiero guardar sus mandamientos. Eso simplifica la vida, pero también crea una serie de problemas. Si yo pongo a Dios primero, esto es lo que va a suceder. Creo o pienso en aquella película muy famosa, Carros de Fuego. Quizás algunos de ustedes se acuerden de ella. Creo o pienso en Eric Riddell, un corredor olímpico que dijo: yo voy a temer a Dios y no correr ciertos días, y esa era su convicción.
Así es que dejó de ganar ciertas medallas de oro en las Olimpiadas porque no estaba dispuesto a correr en ciertos tiempos. Más tarde, muy rápidamente después de las Olimpiadas, se fue a ser misionero en China. Le iba a servir a la gente de China por muchos años. Claro que murió en un campamento en China. Recuerdo de una vez que leí que fue a Japón y fue a correr a Japón una carrera, pero la carrera empezó más tarde de lo que debía haber empezado, así es que corrió la carrera y ganó la carrera, pero corrió afuera de la pista y se fue hasta el barco en el que iba a viajar de nuevo a casa. Simplemente se fue, no le importó el resto de ello. Para Eric Liddell, poner a Dios primero le costó ganar oro, muy dramático. Cuando ponemos a Dios primero, hay una manera muy sencilla de vivir, voy a poner a Dios primero, pero eso va a traer otras consecuencias, otros dolores. Vale la pena, pero cosas que se deben considerar. Si vamos a seguir al Señor, quizás nos cueste algo. ¿Vale la pena? Ustedes tienen que decidir eso. La Biblia dice que vale la pena 100%, pero ustedes y yo tenemos que determinar eso. Nos va a hacer más llenos de gozo y menos enojados y más generosos cuando seguimos a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Cuando ponemos a Dios primero, estaremos menos enojados. Oh, este mundo estúpido y la gente que vive en él. Cuando simplemente tengo que enfocarme en el Dios, en el Señor. No tengo que tener mis ojos viendo a todo mundo. No tengo que volverme cínico y enojón. Cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, podemos mantenernos tiernos y pensativos hacia toda la gente. Y la Biblia nos dice que temer a Dios es honrarle. Temer a Dios nos hace sabios y nos enseña a vivir de rodillas. Cuarta palabra es la palabra preparación. Preparación. Versículo 14 nos dice ahí: por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Así es que, como hemos visto, la sabiduría sencilla nos prepara para el final. Creo que una de las partes más difíciles de Eclesiastés y de la Biblia en general es dejar que nos instruya de que no hay respuestas inmediatas para algunas cosas en la vida. Y la vida es muy clara, de repente, la Biblia es muy clara acerca de esto. Hay ciertas cosas en la vida que no tienen una respuesta de este lado del cielo. Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice: dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol, y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. En otras palabras, va a haber ciertas cosas en la vida que no tienen una respuesta. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál es la respuesta? La cosa más difícil es cuando descubrimos que no hay respuesta. Se nos deja con la realidad de que en esta vida no siempre va a haber respuestas, pero sabemos una cosa, es esto, que Dios va a poner todo en orden a su tiempo. Dios lo va a poner todo en orden a su tiempo. Ahora, estas son palabras que no se nos pueden olvidar: en su tiempo. En su tiempo, quizás no sea el tiempo de nosotros. En realidad no se siente como que es mi tiempo. Señor, yo siempre le digo, este es un buen tiempo. Y a veces no recibo nada. Creo que hay más cristianos temerosos de confiar en Dios, no porque no conocemos la verdad, sino porque la sabemos y nos molesta y tenemos temor confiar en Él en estas áreas. ¿Alguna vez ha tenido esos sueños horribles en donde sueñan que no están preparados? ¿Recuerdan cuando iban a recibir su licencia de manejar? La semana antes se despertaba y soñaba que no había pasado la prueba. El sueño psicológico de esto es que fue a la escuela en sus pijamas o desnudo. Llegó sin estar preparado. Y hay en todos nosotros este temor de, ¿qué tal si no estoy listo? ¿Qué tal si no estoy preparado? Y el libro de Eclesiastés nos dice que viene un día cuando algunas personas van a descubrir que no estaban listas para la cosa más importante de su vida, que es estar delante de Dios. No va a ser un sueño. En su vida ha sido una gran excusa de evitar la realidad, de evitar aquello que sabemos que es verdad, que es que vamos a morir. Mucha gente vive evitando esa
idea. La palabra de Dios está destinada para que nos mueva, nos despierte del sueño y nos diga, esta es una realidad, prepárate, deja que Dios te ame hoy. ¿Para qué darse por vencido cuando se puede confiar en Dios hoy? Para el creyente, la muerte y el juicio no son cosas que tememos. Esa es una perspectiva del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Es una perspectiva del Nuevo Testamento porque Salomón dice esto a través de Eclesiastés, que no hay nada que ganar bajo el sol. Y eso es verdad cuando se está tratando de vivir de esta manera. Pero el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque yo conozco a Jesús. Porque conozco a Jesús. De hecho, la forma en la que Pablo habla de la muerte, porque el Antiguo Testamento no evita la muerte, pero el Nuevo Testamento tampoco. En el Nuevo Testamento está edificado sobre la idea de que una persona a la que amamos tanto murió. Somos una fe que se enfoca en la muerte y podemos decir que tristeza, no, pero es la delicia del Nuevo Testamento, de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es el gozo más grande del Nuevo Testamento, que Dios se hizo hombre para morir por todos nosotros. La cosa es que Jesús volteó el guión. Jesús lo volteó todo al revés. No hay nada que ganar de la muerte, dice Salomón. ¿Es cierto? Y luego Jesús viene y dice, pero yo voy a destruir la muerte. ¿Qué tal? Yo voy a destruir la muerte. Para que la muerte, como dice Pablo en 1 Corintios, ¿en dónde está tu aguijón? ¿En dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte y el pecado ya no existe, ya no tiene poder. Si pone su nombre en Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre usted, va a vivir eternamente. Ahora, no malentienda lo que la Biblia piensa acerca de la muerte. La muerte no es la idea de que este cuerpo termina. De hecho, Pedro habla acerca de la muerte o del cuerpo y dice que un día esta tienda se nos va a quitar y vamos a tener un cuerpo eterno. La Biblia no describe eso como la muerte. De hecho, Jesús habló acerca de esto cuando dijo, algunos de ustedes temen lo que pueden hacer a su cuerpo, pero deben temer a Dios que puede destruir su alma. Y la idea es que lo que ustedes y yo pensamos acerca de la muerte, y de hecho sí estamos equivocados, la muerte no es el final de nuestro cuerpo. Lo que la Biblia describe como la muerte es la persona que no puso su fe en Jesús y vivió para la eternidad aparte de Dios. Esa es la muerte. La muerte no es el último suspiro aquí en la tierra porque vamos a seguir viviendo, solamente que no en este cuerpo. Esa no es la muerte. La muerte es la separación de Dios. Imagínense conmigo, si quizás no estamos promoviendo una vista falsa de Dios y la vista que estamos promoviendo no suena así. Vale tanto la pena conocer a Dios que Él es la razón por la que el cielo existe. El infierno es estar ausente de Dios. Si eso no nos recuerda cuánto gozo debemos de estar trayendo al mundo en el que vivimos, porque la ausencia de Dios es el infierno. Es un lugar que es un estado de ser, de estar. Y nunca experimentaremos eso si no ponemos nuestra fe en Jesús. El cuerpo terminará, tomará su último suspiro aquí. No estoy haciendo menos la muerte, por favor no me malentiendan. Pero si lo vemos en su contexto, vamos a dar nuestro último suspiro aquí y vamos a dar nuestro próximo suspiro en el cielo por causa de Jesús, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Estamos tan cerca de hacerse carismáticos, pero están a la orilla apenas. Tenemos que liberarlos. Están así como amén, amén, pero como que no quieren decirlo. Así es que si su vista de la fe cristiana no está llena de delicia y maravillas y aventura y emociones y por lo desconocido, estamos perdiéndonos de algo. No se trata de la verdad y lo que está bien y lo que está mal. Yo estoy bien, ellos están mal. Espero que el cielo no sea como ustedes están describiendo al cristianismo, porque se oye horrible, porque en el cielo van a estar a un lado de alguien y van a decir, ¿cómo? ¿Pero tú estás aquí?
No va a ser tan blanco y negro en el cielo. Oh, pero nunca pensé que te encontraría a ti aquí. Probablemente eso no va a suceder. ¿Saben por qué? Porque vamos a estar tan asombrados de que nosotros estamos aquí. No, 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 no. Ustedes y yo están hablando, están entendiendo el deleite. El libro de Eclesiastés nos recuerda que la vida en este mundo es corta. Es tan corta, va a terminar tan pronto. Y las cosas que se nos dicen que debemos darle la más importancia, Salomón dice, les digo, no importan en realidad. No van a llevárselo con ustedes al cielo. ¿Por qué lo atesorarían aquí en la tierra si no se lo van a poder llevar? No, Jesús dijo que buscáramos tener tesoros en el cielo en donde el orín y la polilla no corrompen, en donde Dios está. Pongamos en nuestra vida y en nuestro sistema de valores las cosas que en realidad importan, que Dios voltee nuestro mundo al revés. Dejen de pensar que, el mundo está al revés, pero nosotros lo vamos a voltear y lo vamos a poner bien. Vamos a reconocer que nosotros necesitamos que Dios voltee nuestro mundo al revés. Tengo que ver las cosas desde su perspectiva, pero debo reconocer que no veo las cosas desde la perspectiva correcta, y eso está bien. Dios sigue siendo por mí. Esta vida es una neblina de tiempo y eso es verdad. Entonces voy a vivir cada respiro de esta vida obrando hacia la cosa, el propósito que va a continuar para toda la eternidad. Debería de dejar mi trabajo. No, quédate en tu trabajo. Entonces, ¿a quién le importan las pruebas finales? No, sí, ¿sabes a quién le importan las pruebas finales? A Jesús. ¿A quién le importan los impuestos? A Jesús le importan los impuestos. ¿Por qué debo? Déjenme decirles, déjenme retarles en esto. Den. ¿Por qué? Porque están guardando tesoros en el cielo. Estoy diciéndoles, den y den hasta que duela. Y den cuando no duela, den. Sean generosos. ¿Por qué? Porque están mandando tesoros al cielo. Pero duele ahorita. Ok, pero van a estar muy emocionados en el cielo. Construyan en el cielo, den. Vamos a terminar en adoración como lo hacemos siempre, pero como pueden ver tenemos los elementos de comunión aquí enfrente y también ahí atrás, y esta es una oportunidad para nosotros para detenernos. Me encanta adorar al final del servicio porque creo que a veces necesitamos tener la oportunidad de responder a lo que hemos estado aprendiendo y Dios ha estado poniendo en nuestra alma. Y espero que lo que Dios ha estado poniendo en su alma a través del libro de Eclesiastés es que la vida vale la pena vivirla por Jesús. La vida tiene valor porque va a continuar hasta la eternidad. No dejen que el desánimo de ahorita los detenga. Si están en un valle, sepan que viene un monte. Si están en un valle hoy, no se les olvide que no solamente hay un monte que viene, sino que hay campos y hay hermosura para verse en el cielo que no hemos visto ni oído aquí en la tierra, pero ahí viene. No pierdan la esperanza hoy porque no pueden verla. Dios la ve. ¿Confían en Dios? Y así es que voy a pedirles que hagan algo hoy. Voy a pedirles que se humillen a sí mismos cuando tomen comunión hoy. No lo hagan por la religión, es lo que hacemos, cantamos nuestros cantos, nos comemos una galletita, tomamos jugo. No, humíllense, soy una criatura en el mundo de Dios, pero voy a acordarme de mi Creador, que me salvó. Padre, gracias por tu sangre que fue derramada. Gracias por tu cuerpo que fue quebrantado. Gracias, Jesús, que al participar hoy, aún estas palabras las hablamos con fe. Ven, Espíritu Santo. Humíllanos, Señor, al acordarnos de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y refréscanos, Señor, porque lo hemos recordado. Gracias, Jesús, que tu cuerpo fue quebrantado y tu sangre derramada para que nosotros pudiéramos ser hechos de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos, sea en línea o en persona. Nuestra oración es que el ministerio de Calvary San Diego les esté animando en su fe. Si quieren ser parte de lo que estamos haciendo o escuchar más enseñanzas, lo pueden hacer descargando el app de Calvary SD para televisión o para su aparato móvil. Y si quiere participar y adorar por medio de sus ofrendas, lo puede hacer en calvarysd.com/give. Gracias por estar con nosotros.